Policía racista ordena perro morder a niño negro. Pero este no sabía que su padre era capitán de policía. Mira hasta el final para ver qué pasó y opina sobre qué debe hacer el sistema de justicia con este tipo de hombres y suscríbete a nuestro canal. Isaiah Hayes. Un niño de 12 años de ojos brillantes y curioso. Estaba sentado en el borde de su cama, atándose los cordones de sus zapatillas mientras la luz del fin de semana se filtraba por la ventana de su dormitorio. Hoy era el día que había estado esperando toda la semana, una tarde en el parque con sus amigos. Fútbol, frisbee, tal vez un poco de skate. No importaba. Mientras estuviera allí, corriendo, iba a ser perfecto. El padre de Isaiah, el capitán Marcus Hayes, era un capitán de policía dedicado, conocido en la comunidad como un hombre justo y de principios. La gente lo respetaba no solo por su rango, sino por su integridad, su negativa a tomar atajos y su inquebrantable sentido de la justicia. Isaiah admiraba profundamente a su padre, era su héroe y modelo a seguir. El capitán Hayes le enseñó a Isaiah todo sobre la honestidad, la defensa de los de mantenerse alejado de los problemas. Le recordaba a menudo que los agentes de policía estaban allí para proteger a las personas y mantener a salvo a la comunidad. Para Isaiah, la insignia de su padre representaba honor y confianza. Pero hoy, el capitán Hayes tenía una obligación laboral que no podía dejar pasar. Mientras Isaiah se dirigía a la puerta, su padre lo llamó a la sala de estar. «Hola, amigo», dijo el capitán Hayes, dándole a Isaiah una cálida sonrisa mientras se arreglaba la corbata y se preparaba para salir a una reunión en la estación de policía. «Sé que estabas deseando que fuera contigo, pero tendré que encontrarme contigo en el parque un poco más tarde. Tengo algunos trámites que hacer, pero estaré allí tan pronto como pueda». El rostro de Isaiah se ensombreció por un segundo, pero se recuperó rápidamente. No quería hacer sentir mal a su padre. «Está bien, papá», dijo, levantando el pulgar hacia su padre. «Estaré bien. Pasaré el rato con mis amigos y jugaré al fútbol». El capitán Hayes se rió entre dientes y extendió la mano para darle a su hijo una palmadita tranquilizadora en el hombro. «Sé que lo harás. Solo recuerda llevar contigo el teléfono y permanecer cerca del área principal del parque. Y si surge algo, llámame de inmediato. ¿Entendido?» «Entendido, papá», respondió Isaiah, poniendo los ojos en blanco en broma, aunque la advertencia de su padre no le molestaba. Sabía que era solo la forma en que su padre demostraba que le importaba. Se dieron un rápido abrazo, y el capitán Hayes observó cómo Isaiah salía corriendo por la puerta, con el balón de fútbol en la mano, prácticamente rebotando de emoción. Isaiah tomó el camino familiar por la calle, con el aroma de la hierba recién cortada en el aire mientras se acercaba al parque Riverside. Era un parque grande con un área de juegos, una cancha de fútbol y un área abierta donde las familias y los amigos se reunían para hacer picnics y barbacoas. Este era el lugar favorito de Isaiah, un lugar donde podía soltarse, jugar a su antojo y simplemente disfrutar de ser un niño. Se encontró con algunos amigos cerca del campo y rápidamente se sumergieron en un partido de fútbol, gritando de emoción y riendo mientras se pasaban la pelota de un lado a otro. El partido se prolongó durante un buen rato. A Isaiah le encantaba la emoción de correr detrás de la pelota, la descarga de adrenalina que sentía cuando hacía un pase acertado o marcaba un gol. Sus amigos lo animaban y, durante un rato, nada más en el mundo importaba, se sentía libre, rápido e invencible. En esos momentos, lo único que le importaba era la alegría del juego. Pero a medida que el juego avanzaba, Isaiah se tomó un descanso para recuperar el aliento. Notó que había un oficial de policía a unos metros de distancia, observándolo atentamente. El corazón de Isaiah dio un vuelco. Estaba acostumbrado a ver oficiales en el parque a veces, pero este hombre parecía diferente. Su mirada estaba fija en Isaiah, su expresión era dura y hostil, como si lo hubiera estado observando durante un tiempo. Isaiah intentó ignorar al oficial, diciéndose a sí mismo que no había hecho nada malo. Pero cuando volvió a jugar con sus amigos, no pudo evitar la sensación de que lo observaban. Cada vez que miraba hacia allí, el oficial seguía allí, con los brazos cruzados, la mirada fría y calculadora. Eso ponía nervioso a Isaiah, pero se repetía una y otra vez que debía mantener la calma. Finalmente, sus amigos se fueron a reunirse con sus familias y dejaron a Isaiah solo con su pelota de fútbol. Pensó en regresar a casa, pero luego recordó que su padre lo encontraría pronto. Decidió esperar y pateó la pelota de un lado a otro solo, tratando de sacudirse la extraña sensación que le producía la intensa mirada del oficial. Después de unos minutos, Isaiah escuchó pasos crujiendo en la grava detrás de él. Se giró y vio al oficial acercándose, con su perro Kenny a su lado. Las palmas de las manos de Isaiah comenzaron a sudar, pero se dijo a sí mismo que debía mantener la calma. Tal vez el oficial solo quería saludarlo, o tal vez solo estaba allí para verificar que todo estuviera bien.
Oye, muchacho, dijo el oficial, deteniéndose a unos metros de Isaías. Su tono no era amistoso, sino cortante y acusador. ¿Qué haces aquí solo? Isaías tragó saliva con fuerza, sintiendo la tensión que irradiaba el oficial. Se obligó a hablar con calma. Solo estoy esperando a mi padre, señor. Vendrá a recogerme pronto. El oficial entrecerró los ojos. ¿Estás esperando a tu padre? ¿Eh? Repitió con la voz cargada de sospecha. ¿Estás seguro de que no estás deambulando por ahí buscando problemas? Ella sintió que una fría oleada de miedo lo invadía. No había hecho nada malo, pero el tono del oficial lo hacía sentir culpable. Agarró con fuerza su balón de fútbol, tratando de mantenerse firme. No, señor. Solo estoy jugando al fútbol, dijo con voz firme pero nerviosa. El oficial soltó un bufido desdeñoso y miró a su perro Kennaine, que observaba atentamente a Isaías. Sí, bueno, no sé nada de eso. Pareces del tipo que podría estar tramando algo malo. El corazón de Isaías latía con fuerza. Una mezcla de miedo y confusión se arremolinaba en su interior. Trató de recordar todo lo que su padre le había enseñado sobre respetar la autoridad y mantener la calma en situaciones tensas. Solo estoy esperando a mi papá, repitió con voz pequeña pero firme. El oficial ignoró sus palabras y se acercó hasta quedar sobre Isaías. Creo que ya es hora de que revise tus bolsillos. Asegúrate que no llevas nada que no debas llevar. El rostro de Isaías se sonrojó de vergüenza y rabia. Nunca se había sentido tan señalado y humillado en su vida. Yo, no tengo nada, señor tartamudo, pero al oficial no le importó. Extendió la mano y palpó bruscamente los bolsillos de Isaías, haciendo alarde de su autoridad, pero al no encontrar nada, la expresión del oficial se volvió aún más fría. Bueno, tal vez no tengas nada contigo ahora, pero no me gusta la forma en que estás rondando por aquí. Tiró de la correa de su Kennaine, el perro ladró y se abalanzó hacia Isaías. El movimiento repentino hizo que Isaías se estremeciera y dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo. Por favor. No hice nada, dijo Isaías, con la voz ligeramente quebrada. El oficial sonrió, disfrutando de la incomodidad de Isaías. Tal vez debería darte una lección sobre escuchar a la autoridad. Siéntate y no te muevas, o haré que mi perro te enseñe algo de respeto. Las manos de Isaías temblaban mientras se sentaba en el césped, con el corazón acelerado. Trató de mantener la calma, esperando que su padre llegara pronto. El oficial sujetó con fuerza la correa del perro y su sonrisa se hizo más grande al ver el miedo en los ojos de Isaías. Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran, murmuró el oficial en voz baja, con un tono de desdén. La mente de Isaías trabajaba a toda velocidad. No podía entender por qué estaba sucediendo esto ni por qué el oficial lo trataba de esa manera. No había hecho nada malo, pero se sentía atrapado, aterrorizado e impotente. La mirada del oficial era inflexible y sujetaba con firmeza la correa del perro. Estaba jugando con Isaías, desafiándolo a hacer un movimiento en falso. Isaías respiró con dificultad, luchando contra las ganas de llorar. Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma, que su padre llegaría pronto. El capitán Hayes siempre le había dicho que fuera respetuoso, que confiara en la bondad de la autoridad. Pero ahora, sentado allí bajo la mirada burlona del oficial, Isaías empezó a dudar de todo lo que había creído sobre el respeto y la justicia. Y fue entonces cuando el oficial aflojó el control de la correa del perro, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro mientras murmuraba: «Vemos qué tan duro eres realmente». Isaías apenas tuvo tiempo de asimilar las palabras del oficial antes de que el Kennaine se lanzara hacia adelante, mostrando los dientes y gruñendo. Isaías se tambaleó hacia atrás, con el corazón palpitando fuerte, pero sintió los afilados dientes del perro raspando su espinilla. El dolor se apoderó de su pierna y un chadeo ahogado escapó de sus labios mientras se tambaleaba hacia el suelo, agarrando su balón de fútbol cerca de su pecho como si de alguna manera pudiera protegerlo. «Por favor. Basta», gritó con voz temblorosa. Pero el oficial Daniels no detuvo al perro. En cambio, se quedó de pie con los brazos cruzados, observando a Isaías con una mirada de cruel satisfacción. El perro ladró y mordió las piernas de Isaías, obligándolo a retroceder aún más hasta que quedó presionado contra la base de un gran árbol. La respiración de Isaías se volvió rápida y superficial, el miedo se instaló como un gran peso en su pecho. Recordó el consejo de su padre de mantener la calma, mostrar respeto, pero ahora era imposible. El oficial inclinó la cabeza y en sus ojos se reflejaba diversión. «¿Qué te pasa, muchacho?», se burló. «¿Estás asustado?». Isaías intentó calmar su voz, pero le tembló. «Por favor, señor, no hice nada. Solo estoy esperando a mi papá». El oficial sonrió y sacudió la cabeza lentamente. «Sí, claro. ¿Crees que no sé lo que hacen los niños como tú? ¿Crees que puedes andar por ahí causando problemas?». A Isaías se le encogió el corazón.
No podía entender qué había hecho para merecer esto. Su padre siempre le había enseñado que los agentes de policía estaban allí para proteger y ayudar, que se suponía que eran personas en las que podía confiar. Pero este agente lo miraba con desprecio, con una mirada fría e insensible. «Levanté», gritó el oficial, tirando de la correa del perro para tirarlo un poco hacia atrás. «Levántate, muchacho». Isaías se puso de pie, con las manos temblorosas mientras intentaba poner un poco de distancia entre él y el perro. No podía evitar que su mente se acelerara. ¿Dónde estaba su padre? ¿Cuánto tiempo más tendría que enfrentarse a esta pesadilla solo? El oficial le dirigió una sonrisa burlona y tiró de la correa lo suficiente para que el perro gruñera y se lanzara de nuevo, haciendo que Isaías cayera hacia atrás. El dolor en la espinilla le punzaba, pero intentó no mostrar su miedo. Se enderezó, esperando que tal vez, solo tal vez, pudiera razonar con el oficial. «Por favor, señor», dijo en voz baja, esforzándose por mantener la voz firme. «No sé qué cree que he hecho, pero no he hecho nada. Solo estoy aquí para jugar al fútbol». El oficial entrecerró los ojos y dio un paso más cerca, cerniéndose sobre Isaías. «Estás mintiendo», dijo en voz baja y amenazante. «Los chicos como tú siempre están buscando problemas, causando problemas donde no deberían estar». A Isaías le tembló el labio y apretó los puños para contener las lágrimas. No había hecho nada malo y, sin embargo, se sentía un criminal. «No miento», susurró, con una voz apenas audible. El oficial se burló, inclinándose hasta que su cara estuvo a centímetros de la de Isaías. «¿Crees que eres duro?», se burló. «Bueno, veamos qué tan duro eres realmente». Sin previo aviso, aflojó la correa del perro nuevamente, lo que le permitió lanzarse hacia adelante. Isaías levantó los brazos para protegerse, preparándose para lo peor, pero justo cuando el perro se acercaba, una voz resonó en todo el parque. «Daniels, retírate ahora». Isaías levantó la vista, con la vista nublada por las lágrimas. Su padre corría hacia ellos, con el rostro desencajado por la ira y la preocupación. El alivio inundó a Isaías, pero su cuerpo estaba paralizado y sus piernas no podían moverse. El capitán Hayes los alcanzó en cuestión de segundos, colocándose entre Isaías y el perro, bloqueando con su imponente presencia la línea de visión del oficial. Su voz era gélida y autoritaria. «He dicho que se retire, oficial Daniels». Daniels, momentáneamente aturdido, se echó hacia atrás y apartó al perro. Su sonrisa vaciló y fue reemplazada por confusión y luego por pánico cuando se dio cuenta de quién estaba hablando. «Capitán Hayes». «No lo sabía», tartamudeó Daniels con el rostro pálido. Tiró de la correa intentando controlar al perro, pero su agarre era inestable. El capitán Hayes dio un paso adelante, con los ojos encendidos de furia mientras se enfrentaba a Daniels. «No lo sabías. No sabías que este era mi hijo. Incluso si no lo fuera, no tendrías derecho a tratarlo así». Su voz era como el acero. Cada palabra golpeaba a Daniels como un puñetazo. Daniels intentó defenderse, levantando las manos en un débil intento de mostrarse inocente. «Capitán, pensé que estaba causando problemas. Parecía sospechoso». «Sospechoso». La voz del capitán Hayes sonaba mortalmente tranquila. Pero su enojo era evidente. «Es un niño, Daniels. Estaba jugando al fútbol, esperando a su padre. Y le echaste un perro encima». Isaías observó, sintiendo una mezcla de alivio y conmoción. Nunca había visto a su padre tan enojado, y no podía creer que esta pesadilla finalmente pudiera terminar. Su padre se volvió hacia él, su expresión se suavizó mientras se arrodillaba y colocaba suavemente una mano sobre el hombro de Isaías. «¿Estás bien, hijo?», preguntó en voz baja y tranquilizadora. Isaías asintió con un gesto tembloroso, con el cuerpo todavía temblando. Creo que sí, papá». El capitán Hayes lo miró de arriba abajo, con la mirada fija en el raspón que tenía Isaías en la espinilla. Apretó la mandíbula y se puso de pie, encarando a Daniels una vez más. «Abusaste de tu autoridad», dijo en voz baja y peligrosa. «No me importa si no era mi hijo. Lo que hiciste es imperdonable. Vendrás conmigo». El rostro de Daniels palideció y dio un paso atrás. «Capitán, por favor, yo pensé que él era». «Ahórratelo», lo interrumpió bruscamente el capitán Hayes. Sacó su teléfono y marcó el número de la comisaría. «Te voy a denunciar ahora mismo. Considérate suspendido de inmediato». Isaías observaba, con el corazón palpitando con una extraña mezcla de emociones: alivio, gratitud y un miedo persistente. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo de la mueca de desprecio del oficial, la sensación de los dientes del perro rozando su piel, la fría comprensión de que, en ese momento, se había sentido completamente impotente. Pero ahora su padre estaba allí de pie, con la voz firme e inquebrantable. Isaías sabía que estaba a salvo. Mientras esperaban a que llegaran los refuerzos,
El capitán Hayes mantuvo su brazo sobre los hombros de Isaiah. Su presencia fue un ancla firme después de la terrible experiencia. Miró a su hijo y su expresión se suavizó. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera, Isaiah. Nunca. Isaiah sintió, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud por su padre. Siempre lo había admirado, pero hoy había visto una nueva faceta de su padre, un protector feroz, dispuesto a defender lo que era correcto sin importar el costo. Y mientras estaba allí de pie junto a su padre, Isaiah se dio cuenta de que él también tenía una fuerza que no había conocido antes. Una fuerza que llevaría consigo, sin importar lo que pasara. Isaiah se quedó cerca de su padre mientras los oficiales de refuerzo llegaban al parque. Las luces azules destellantes iluminaban la tarde que se desvanecía. El capitán Hayes había mantenido un brazo firme alrededor de su hijo todo el tiempo, sin querer perderlo de vista. Había informado detalladamente de las acciones del oficial Daniels, y pronto el parque estaba repleto de compañeros oficiales y espectadores curiosos. Daniels se movió incómodo, con el rostro enrojecido, su bravuconería habitual desapareció mientras lo interrogaban. Capitán Hayes, dijo uno de los oficiales, asintiendo respetuosamente antes de mirar a Daniels. Recibimos su informe y llegamos lo más rápido que pudimos. Ahora estamos recogiendo declaraciones. El capitán Hayes respiró profundamente y apretó el brazo sobre los hombros de Isaiah. Quiero que el oficial Daniels sea detenido por uso excesivo de la fuerza y por poner en peligro a un menor, dijo con firmeza. Su voz no dejaba lugar a la negociación. Y quiero que quede documentado que atacó a mi hijo, un niño inocente y desarmado, sin motivo alguno. El rostro de Daniels se sonrojó profundamente y miró a los demás oficiales en busca de apoyo. Capitán, con el debido respeto, comenzó, con un tono defensivo y tembloroso, creí que el chico parecía sospechoso. Solo estaba haciendo mi trabajo, mantener la zona segura. El capitán Hayes entrecerró los ojos y su voz sonó peligrosamente baja. Pensaste que mi hijo de 12 años parecía sospechoso. Jugando al fútbol a plena luz del día, sacudió la cabeza, apenas capaz de contener su furia. Soltaste un perro que ni entrenado contra un niño por estar parado en un parque. Si a eso le llamas hacer tu trabajo, entonces eres una vergüenza para la placa. Daniel se movió inquieto y miró nerviosamente a los otros oficiales. Yo no sabía que era su hijo, murmuró, como si eso cambiara algo. La expresión del capitán Hayes se ensombreció. Mi hijo o no, tus acciones fueron completamente inaceptables. Se supone que debes proteger a la comunidad, no aterrorizar a niños inocentes. Si así es como tratas a las personas a las que juraste proteger, no tienes nada que hacer como oficial. Isaías permaneció en silencio junto a su padre, mientras su mente repasaba los momentos aterradores que habían ocurrido antes. La cara grunona del perro, las burlas del oficial, el miedo que se había apoderado de él. Todo parecía irreal ahora, pero el pánico que aún sentía en el pecho le recordaba que había sido muy real. Miró a su padre, vio la fuerza y la ira en su rostro, y sintió una oleada de orgullo. Mientras los agentes conducían a Daniels hasta un coche de policía, esposando sus manos a la espalda, la expresión de Daniel se tornó resentida. Esto es ridículo, espeto. Solo estaba tratando de mantener el orden. Ustedes están exagerando esto. El capitán Hayes dio un paso adelante con una mirada gelida. Lo ridículo es que creas que puedes tratar a la gente como quieras y salirte con la tuya, respondió con calma. Pero hoy eso se acaba. Mientras empujaban a Daniels hacia el coche, Isaiah lo observaba sintiendo una mezcla de emociones: miedo, ira, alivio. La presencia de su padre, fuerte e inquebrantable, había sido lo único que había impedido que se derrumbara por completo. Una vez que Daniels estuvo fuera de la vista, el capitán Hayes se volvió hacia Isaiah y se arrodilló para mirarlo a los ojos. Lo siento mucho, hijo, dijo, con la voz más suave y los ojos llenos de arrepentimiento. No puedo creer que te haya pasado algo así. No te lo merecías. Isaiah tragó saliva y se esforzó por encontrar la voz. Yo no hice nada malo, papá, susurró con la voz entrecortada. Solo te estaba esperando. El capitán Hayes lo abrazó con fuerza. Lo sé, Isaiah. Y sí hiciste todo bien. No fue tu culpa. Ese oficial se equivocó. Y tendrá que rendir cuentas. Isaiah se aferró a su padre, sintiendo una calidez y una seguridad que no había sentido desde que comenzó la terrible experiencia. Las palabras de su padre, su presencia inquebrantable, lo llenaron de una sensación de seguridad que le había sido arrebatada hacía apenas unos minutos. Uno de los oficiales se acercó a ellos. Capitán, necesitaremos tomarles declaración formal a ambos, dijo respetuosamente. Y tendremos que presentar un informe sobre el incidente. El capitán Hayes asintió, sin soltar a Isaiah. Cooperaremos plenamente, respondió. Mi hijo prestará declaración conmigo allí. Y quiero que todo este incidente quede registrado. Horas más tarde,
Tras prestar declaración y completar los trámites en la comisaría, el capitán Hayes e Isaiah volvieron finalmente a casa. La casa estaba en silencio, y la luz del atardecer proyectaba largas sombras en la sala de estar mientras se acomodaban. Agotado, Isaiah se hundió en el sofá, con el peso del día sobre sus hombros. El capitán Hayes se unió a él y se sentó a su lado en silencio por un momento antes de finalmente hablar. Hijo, sé que lo que pasaste fue aterrador. Estoy orgulloso de ti por mantenerte fuerte. Isaiah se miró las manos y jugueteó con los dedos. Papá, no lo entiendo. ¿Por qué me haría eso? No hice nada malo. El capitán Hayes respiró profundamente, con expresión de dolor. Sabía que este era uno de esos momentos que todo padre teme tener, que explicarle a su hijo las realidades del mundo, un mundo que a menudo es injusto e incluso cruel. Isaías comenzó lentamente. A veces la gente abusa de su poder. Ven a personas como nosotros, personas que lucen diferentes, como una amenaza, incluso cuando no estamos haciendo nada malo. Y es por eso que lo que sucedió hoy estuvo tan mal. Isaías frunció el ceño y la ira brilló en sus ojos. Pero, eres un capitán, papá. Eres un buen oficial. Eso no debería significar que no me trataría así. El capitán Hayes puso una mano sobre el hombro de Isaiah y lo apretó suavemente. Eso debería significar, hijo. Debería significar que nadie, especialmente un policía, te trataría así. Pero algunas personas dejan que sus prejuicios se interpongan en su deber. Y es por eso que tenemos que seguir luchando contra eso, para que algún día las cosas puedan cambiar. Isaías miró a su padre y una pequeña chispa de determinación se dibujó en sus ojos. Entonces, ¿se va a meter en problemas? No. Pagará por lo que hizo. El capitán Hayes asintió. Sí, Isaiah. Me he asegurado de ello. Se llevará a cabo una investigación y haré todo lo posible para asegurarme de que se enfrente a las consecuencias. Se quedaron sentados en silencio por un momento, mientras el peso del día se apoderaba de ambos. El capitán Hayes extendió la mano y abrazó a Isaiah nuevamente, sintiendo la calidez y la fuerza del cuerpo pequeño pero resistente de su hijo. Hoy fuiste increíblemente valiente, susurró. Y quiero que recuerdes esto, pase lo que pase, mereces respeto. No dejes que nadie te lo quite. Nunca. Isaías le devolvió el abrazo con fuerza, sintiendo un renovado orgullo y fuerza. Las palabras de su padre fueron como un escudo, un recordatorio de que no estaba solo, que tenía a alguien que siempre lucharía por él. A medida que la tarde se iba haciendo más oscura. Padre e hijo permanecieron uno junto al otro, unidos no solo por la sangre, sino por el vínculo inquebrantable de la confianza y el coraje compartido. Sabían que el camino que les aguardaba no sería fácil, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos a medida que la investigación sobre la conducta del oficial Daniels iba tomando forma. El capitán Hayes, fiel a su promesa, presionó para que se rindiera cuentas en todo momento, negándose a dejar que el asunto se dejara de lado. Su rango le daba influencia, pero sabía que se enfrentaba a un sistema que a menudo cerraba filas para proteger a los suyos. Sin embargo, estaba decidido a asegurarse de que se hiciera para Isaiah y para todos los demás niños que habían enfrentado un trato similar. El caso contra Daniels pasó a una junta de revisión interna y, pronto, la historia se difundió por todo el departamento y entre el público. Los miembros de la comunidad se horrorizaron cuando se enteraron de que un niño había sido atacado de forma tan agresiva, y los medios locales recogieron la historia, lo que atrajo la atención generalizada hacia el incidente. Las personas que habían presenciado el encuentro en el parque se presentaron y compartieron lo que habían visto de las acciones del oficial. Muchos padres, especialmente los de la comunidad negra, expresaron su indignación, exigieron respuestas y organizaron manifestaciones para apoyar al capitán Hayes y su familia. A pesar de la presión, Daniel se negó a admitir que había cometido un delito. Contrató a un abogado e intentó cambiar la historia, alegando que solo había estado cumpliendo con su deber, patrullando una zona de alto riesgo y respondiendo a un comportamiento sospechoso. Argumentó que se había sentido amenazado por las acciones de Isaiah y que simplemente había seguido el protocolo. Era una defensa hueca, y muchos la vieron, pero planteó preguntas y sembró dudas entre algunos miembros del departamento. Una mañana, el capitán Hayes fue convocado para reunirse con el comisionado de policía y el investigador jefe del departamento. Se sentaron frente a él en una sala de conferencias austera, con expresiones indescifrables. Marcus, empezó el comisario inclinándose hacia adelante. Apreciamos todo lo que has hecho por el departamento. Has sido uno de nuestros mejores oficiales y valoramos tu integridad, pero debes comprender la posición en la que nos pone esto. El capitán Hayes sostuvo la mirada al comisionado, con sus propios ojos acerados inquebrantables. La posición en la que usted se encuentra es la que espero que todos los departamentos defiendan.
la que garantiza que los oficiales rindan cuentas. Mi hijo fue el objetivo, y el oficial Daniels actuó por prejuicio y abuso de poder. Eso no se puede ignorar. El investigador jefe suspiró y miró el expediente que había sobre la mesa. Lo entendemos y el departamento se lo está tomando muy en serio. Pero el abogado de Daniels afirma que se trata de un caso de malentendido. Sostiene que la gente actuó dentro de sus derechos al interrogar a una persona joven en un espacio público. El capitán Hayes apretó los puños y se obligó a mantener la calma. No fue un malentendido, respondió con firmeza. Mi hijo fue acosado, humillado y agredido. Daniel soltó deliberadamente su perro policía contra un niño. No hay justificación para eso. La expresión del comisario se suavizó. Pero había tensión en su postura. Seguiremos adelante con la investigación, Marcus, pero debes estar preparado. Si esto llega a los tribunales, también podría haber consecuencias para ti. Dado que has estado directamente involucrado en la presentación de la denuncia, tal vez sea mejor que te hagas a un lado y dejes que el departamento se encargue de esto. El capitán Hayes sintió una oleada de frustración. Sabía exactamente lo que estaban insinuando, que al presionar para que se hiciera justicia estaba poniendo en peligro su propia carrera. Pero también sabía que dar un paso atrás significaría abandonar a su hijo y aceptar que Daniels probablemente recibiría un pequeño castigo, si acaso. No me echaré atrás, dijo con voz firme. Soy padre antes que oficial. No se trata solo de mi hijo, se trata de lo que es correcto. Si tengo que ir a juicio, que así sea. El comisario y el investigador jefe intercambiaron miradas, claramente desprevenidos ante su negativa a dar marcha atrás. Finalmente, el comisario asintió. Muy bien. Seguiremos adelante, entonces. El caso llegó a los tribunales y las audiencias fueron agotadoras. Isaías, aunque todavía estaba conmocionado por los acontecimientos, insistió en asistir a cada sesión, decidido a llevar el proceso hasta el final. Se sentó junto a su padre en la sala del tribunal, sintiendo una mezcla de orgullo y nervios mientras observaba el proceso. Cada día, su padre se sentaba erguido, firme, decidido a buscar justicia, no solo para Isaías, sino para todos los que habían enfrentado injusticias similares. El abogado de Daniels intentó todas las tácticas posibles para desacreditar el relato de Isaías, poniendo en duda su memoria, sugiriendo que estaba exagerando, incluso insinuando que Isaías podría haber malinterpretado las acciones del oficial. Pero Isaías mantuvo la calma y su testimonio fue claro y honesto. Relató cada momento de ese día, el tono burlón del oficial, las órdenes aterradoras, la sensación de los dientes del perro rozando su piel. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, y mientras hablaba, vio gestos comprensivos del jurado. El capitán Hayes también subió al estrado, con la voz cargada de la ira de un padre justificado mientras relataba el trauma que había sufrido su hijo. Habló con convicción, detallando el abuso de poder que había demostrado Daniels y denunciando la tendencia del sistema a proteger a los agentes que actuaban por prejuicio. A medida que el juicio se acercaba a su fin, el apoyo de la comunidad fue abrumador. Familias, activistas y líderes locales se unieron en torno al capitán Hayes y a Isaías, llenando las escaleras del juzgado todos los días, con carteles que pedían justicia, igualdad y el fin del abuso de autoridad. La historia se extendió más allá de la ciudad y se convirtió en un símbolo de resiliencia y responsabilidad frente al sesgo sistémico. Finalmente, tras semanas de testimonios y pruebas, el juez dictó sentencia. El agente Daniels fue declarado culpable de uso excesivo de la fuerza y de poner en peligro a un menor. Fue condenado a varios años de suspensión sin goce de sueldo y a recibir una formación exhaustiva sobre prejuicios y conducta ética. El tribunal ordenó revisar las políticas del departamento para perros y gatos y añadió protocolos para evitar que se repitan abusos de este tipo. El corazón de Isaías se llenó de alivio cuando el juez dictó la sentencia. Por primera vez desde aquel día en el parque, sintió una verdadera sensación de cierre, de que se había hecho justicia. En las semanas siguientes, el Departamento de Policía implementó nuevas pautas, incluido un programa centrado en la conducta justa, la reducción de la tensión, de la rendición de cuentas. El capitán Hayes fue fundamental en la dirección de este programa, utilizando su propia experiencia para impulsar un cambio significativo dentro de la fuerza. Se aseguró de que todos los oficiales entendieran que la placa era un símbolo de protección, no de intimidación, y que el respeto era algo que todos los ciudadanos merecían. La relación de Isaías con su padre se hizo aún más fuerte. Vio los sacrificios que había hecho su padre, no solo para protegerlo, sino para defender lo que era correcto, sin importar el costo. El coraje y la dedicación del capitán Hayes inspiraron profundamente a Isaías, y con el tiempo comenzó a pensar en formas en las que podía generar cambios en su propia comunidad. Una tarde tranquila, cuando todo se había calmado,
Isaías y su padre regresaron al parque Riverside. Caminaron hasta el mismo lugar donde había ocurrido el incidente, parados uno al lado del otro bajo el sol poniente. Isaías pateó su balón de fútbol, sintiendo la paz del parque que una vez había sido un lugar de miedo. El capitán Hayes lo observó con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Estoy orgulloso de ti, Isaías», dijo con voz suave pero llena de emoción. «Has demostrado mucho coraje». Isaías miró a su padre y una sonrisa de agradecimiento se dibujó en su rostro. «Lo aprendí de ti, papá». Siguieron jugando en el parque hasta el anochecer, y sus risas resonaron en el campo. En ese momento Isaías supo que, sin importar los desafíos que enfrentara, siempre tendría el apoyo de su padre y la fuerza para defender lo que era correcto, y juntos, seguirían siendo una voz a favor de la justicia, demostrando que, incluso frente a la adversidad, la resiliencia y el amor podían superar las injusticias más oscuras.